Hola a todos, soy AngelSK8. Nada, les traigo este nuevo video de que por qué no mi lente se atora o suena, ¿no? Hace un ruido muy extraño, como que se atora. Entonces, esto es lo que ustedes estoy viendo y a veces me dicen, varios videos he visto y lo que dicen es que esto se puede hacer, ¿no? Suceder. Está el play. Esto ¿no? Se debe a lo que es dicen que es la parte del leg, ¿no? Del cinto, el flex, que está acá. No sé si lo pueden ver bien. Ese flex se cambia, que están 20 a 15 soles. Uno mismo lo puede cambiar el mismo técnico lo puede arreglar. Otro dice que es el tamborcito de adentro. Adentro acá, en esta laguna, no lo he desarmado. Pero más o menos quiero orientarles un poco. Acá por este lado hay un tamborcito. Este play es el 9000. El 7000 es diferente. Ya porque su flex viene distinto. Este es el 9000. Y acá está el tamborcito y dicen que también hay que escobillar las riendas del tamborcito. Miren. Y también dice que limpiar, bien limpiar eso, bien cambiar el flex o bien cambiar la ranura de acá, de donde se desliza este acá el lente, donde se apoya, limpiarlo. Ok. Estoy revisando mi play y no veo que no creo que sea eso. ¿Por qué? Porque no veo que se atore en esa parte. Y estoy pasando mi dedito y tierrita, está bien engrasadito. Entonces, si tú ves que todo está bien, y puede ser que también sea el flex, ¿ya? Pero me he dado cuenta de algo. No, no lo he visto en ningún video. Que, miren, quiero que escuchen el sonido. Miren, voy a poner un disco. Este es de Mortal Kombat. Mira, está medio arreadito, no tiene nada que ver. Me lo voy a poner. Miren, cerrar la puerta, el disco, no, suena, aquí en este lado suena. Miren, ¿vieron? Eso que me demoré, porque lo hice lentamente. La voy a volver a abrir. Miren, lo voy a hacer más rápido. Pues ese pedo del juego. Voy a reiniciarlo para que vean. Voy a abrir. Miren, lo voy a hacer rápido. Miren, el sonido es de acá. Lo voy a hacer rápido. No sé si suena normal. El juego lo es normal. Miren, si yo lo hago lento, cierro lento la puerta del disco. Bueno, está ahí el juego para comenzar, ¿no? Ahí está. ¿Ves? Entonces, si yo me demoro en cerrarlo, miren, reiniciar, me llamo a demorar en cerrarlo. Mira, lentamente. Espérense. Ahí. ¿Ves? Como que suena más. Entonces, lo que pasa es que pienso que el problema es aquí. En esta parte donde hay un chip. Donde conecta debe ser que esté averiado, debe ser, no sé. Estoy viendo, pues todo está normal. Debe ser también por el uso, no sé, o un golpe tendrá. Qué raro, porque acá no tiene ni un golpe en las esquinas ni nada por el estilo en la esquina del play. Entonces, el problema puede ser acá. Pero veo que a veces cuando Wii jugaba también sonaba y se atascaba. Cuando se atascaba, algo así, o sonaba, yo le puse un parche acá. Miren, este parchecito le puse yo acá porque el flex levantaba y acá y lo apoyaba acá. Sí, y eso es todo. Bueno, la solución sería que ustedes vean esta parte de acá, si está dañado de su play.
está dañada o algo así. En esta parte de acá que hay un botoncito donde tú aprietas con tu dedito para que no, el disco comience a correr. Revisen esa parte. Mira, está bien. Voy a ver, ver que todo es genial, pero veo que el problema es acá y en esa parte. Bueno, les paso ese dato porque nadie en un video explica eso. Y el sonido viene de acá. Obviamente que se genera por acá, pero veo que acá es donde tú cierras y ¡puf! Comienza a red de revoluciones. Bueno, ese es mi aporte. Revisen, ¿no? Cuáles cosas que hay para ayudarles. Acuérdense, son tres casos: el tamborcito, limpiarlo, cuidarlo, donde se apoya el lente, el flex y este por último. Ah, y si sigue sonando, pues debe ser acá. Si es que sus discos rayan, po- si su disco rayan, póngale este de un chip, donde viene el chip, del chip, ¿no? Del celular. Esa plaquetita, lo corté un poquito, lo apoyé más o menos antes que agarre más el borde del lente y lo pegué ahí. Y ya, porque antes me la rayaba mis discos. Y eso era porque el flex estaba ya muy usado, muy levantado y el cinto estaba muy levantado. Y eso lo que hace eso es regularlo. No lo puedes mover. A ver. Tengo uno que pase corriente. Bueno, es mi aporte. Solo suscríbanse, vean bastante. Siempre doy soluciones en mi canal de aplicaciones, WhatsApp en sí, random. Nos vemos en el próximo video.